Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, nuestra herramienta de aprendizaje para el ciclo escolar 2020-2021, en el contexto de un modelo híbrido con recursos de la educación a distancia. Mi nombre es Elizabeth Montiel Duque. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que estén aprovechando al máximo esta oportunidad de continuar adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades. Recuerden mantener la sana distancia y usar de forma correcta el cubrebocas y lavarse constantemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Necesitamos reducir los niveles de contagio y contamos con ustedes para lograrlo. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. El tema de hoy es la discriminación y las luchas por el respeto a la diversidad, enfocándonos en el caso del apartheid, vivido en Sudáfrica en 1948 a 1990. Por ello, nuestro propósito consiste en reconocer el proceso histórico a partir del cual se ha reconocido el derecho a la diversidad. Como recordarán, el reto que lanzamos esta semana es un folleto con 3 secciones que servirá para difundir los derechos de la mujer y de la infancia. Y hoy cerramos la semana revisando el tema del respeto a la diversidad y la no discriminación. Recuerden que además deberán investigar e incluir un estudio de caso sobre este tema. Para recuperar los puntos principales de lo que veremos en esta sesión, les sugerimos completar el diagrama que ven en pantalla, escribiendo los hechos o procesos más importantes en la lucha por el respeto a la diversidad y la no discriminación, lo que les puede ayudar a concluir el reto planteado. En nuestra sección Leer para Conocer, les tenemos una carta que Nelson Mandela le escribió a su sobrina desde la prisión. Como saben, Mandela fue un político activista y abogado sudafricano que dedicó su vida a luchar contra el apartheid, las leyes que segregaban a los ciudadanos no blancos de Sudáfrica, para conseguir la igualdad en su país. Y dice así: a Olive Nofundo Mandela, Johannesburgo, Sudáfrica, 8 de septiembre de 1969. Mi querida Mashana, significa sobrina en Xhosa en idioma bantú. Me quedé horrorizado cuando supe que tú, una niña, una muchachita, has estado viviendo solita durante los últimos 4 meses en una ciudad tan dura y cruel como Johannesburgo, expuesta a todo tipo de peligros, y que quienes se llevaron de su casa a tu tita, se refiere a Winnie, su esposa, ni siquiera tomaron la más simple y razonable de las precauciones para asegurarse de que, como mínimo, estarías a salvo y dispondrás de alguna persona adulta que se hiciera cargo de ti y de la casa. Olivia vivió durante mucho tiempo en casa de Mandela y se quedó sola cuando arrestaron a Winnie. ¿Cómo ibas a obtener comida, comprar ropa y jabón, ir y volver de casa a la escuela, pagar la cuota escolar y los libros, y todas esas cosas que una chiquilla de tu edad necesita? Es algo que esa gente no consideró su problema. Puedo imaginarme muy bien lo duras y difíciles que son ahora las cosas para ti. Añádele a esto la presión de tantas horas de soledad. Quizá algunos días te despiertes por la mañana para ir a la escuela sin haber comido nada o sin haber bebido té porque no tienes dinero. Es posible que más de una vez te hayas quedado sentada preguntándote por qué eres tan desgraciada, comparándote con los niños felices y bien alimentados con los que te encuentras en la escuela y en Soweto. Puede ser que a veces dudes de si alguna vez nos volverás a ver a tu tita y a mí.
y te debe resultar difícil entender cómo puede existir tanto sufrimiento en el mundo cristiano del siglo XX. Ha habido momentos en mi vida en que, a pesar de mi mucha edad, yo también he sentido esas dudas y dificultades. La poquita educación que tengo me permite seguir el progreso que ha hecho el hombre en su 1.000.000 de años de historia sobre la tierra, evolucionando desde el salvaje retrógrado y supersticioso hasta el individuo culto que se supone que es hoy en día. Y aún así, las crueles vivencias que tú y otros miembros de la familia habéis soportado hacen que me pregunte si es correcto hablar de ningún ser humano como un ser cristiano o civilizado. Hoy eres una huérfana que vive la mayor parte del día sumida en la soledad, la tristeza y el miedo porque tu tita y yo, que estamos vivos y coleando y que te habríamos dado las oportunidades que te mereces, hemos sido encarcelados por otros seres humanos, por nuestros propios compatriotas. Nos apresaron y nos metieron en la cárcel no porque hayamos matado, robado o cometido ningún otro crimen terrible, sino porque defendemos la verdad, la justicia, el honor y nuestros principios, y porque nunca aceptaremos que ningún ser humano sea superior a nosotros. Si tanto yo como tu tía debiéramos pasar nuestra vida entera aquí, encerrados, y no pudiéramos verte nunca jamás, entonces, querida Mashana, sabrás como mínimo nuestra verdadera historia. No será porque nos quisiéramos a ti o porque no fuéramos conscientes de nuestros deberes como padres. Será porque os queremos tanto que no podíamos permitir que en vuestro propio país os fueran negados los derechos y las oportunidades de que han disfrutado durante siglos los seres humanos en otros lugares. Esta es la razón que explica por qué somos prisioneros, por qué estamos tan lejos de casa y por qué ahora te encuentras sola. Suerte, mucho, mucho amor, Mashana, tu Malume. Esta carta refleja cómo la segregación, el racismo y la desigualdad en Sudáfrica generó las peores formas de discriminación y violación a los derechos humanos. Pero veamos el siguiente video que nos aclara qué es la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es una práctica tan cotidiana que a veces no percibimos, pero que en algún momento le hemos causado o recibido. La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades de las personas que la sufren. Discriminar es dar un trato desfavorable o de desprecio a una persona, con el fin de distinguirla, excluirla o restringirle sus derechos, ya sea en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública y privada, y puede generarle, entre otros, daños morales, físicos, psicológicos y materiales. Todas las personas pueden ser objeto de discriminación, pero nadie se merece vivirla. La discriminación se origina en distintas relaciones sociales, muchas veces dentro de la familia, en la escuela, en la calle, en el trabajo, y se da a partir de la formación de estereotipos y prejuicios. Las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o desventaja son quienes las padecen en mayor medida. Algunos ejemplos de discriminación son el origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición económica o de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil, por una vida libre de discriminación para todas las personas. Como pudimos observar, la discriminación, ya sea por motivos religiosos, el color de piel, la forma de vestir o de hablar, es una de las problemáticas que más afecta a la convivencia y amenaza la paz en las sociedades contemporáneas. Para profundizar el tema, viajemos a Sudáfrica en la época de la posguerra para analizar uno de los sucesos más importantes en materia de discriminación, el apartheid, un fenómeno que tuvo sus orígenes en la colonización africana por parte de las potencias europeas. ¿Pero qué es el apartheid? El apartheid, en la lengua afrikaans, significa separación
y se convirtió en un régimen político y social basado en la segregación o separación de la población por motivos raciales o étnicos y en el trato discriminatorio hacia la población negra por parte de una minoría blanca. Este sistema del apartheid se legalizó en Sudáfrica en 1948, cuando el Partido Nacional asumió el poder impulsado por los descendientes de los colonos europeos, que deseaban mantener sus privilegios frente a la población nativa. Se aprobaron 317 leyes para legalizar el racismo en contra de cualquier persona que no fuera blanca. La gente de color no podía votar, debía vivir en zonas alejadas de los blancos, llamadas bastustanes, y recibían menos salario por el mismo trabajo. Imaginen, la segregación fue tan extrema que los blancos y los negros no podían vivir en pareja o casarse, utilizar el mismo baño público, ir en el mismo autobús, ni bañarse en las mismas playas. En respuesta a estas drásticas medidas, surgieron organizaciones para luchar por los derechos de la población de color, entre ellas el Congreso Nacional Africano, dirigido por Nelson Mandela, quien organizó numerosas marchas y acciones de desobediencia civil y pacífica. Ante esta situación, el gobierno declaró un estado de emergencia, prohibió la existencia de organizaciones políticas negras y encarceló a sus dirigentes como Mandela. A partir de entonces, dichas organizaciones tuvieron que actuar de forma clandestina, llevando a cabo sabotajes en contra del gobierno y manifestaciones como la de Soweto, que terminó en una matanza. Muchos países condenaron el apartheid y le dieron la espalda a la Sudáfrica blanca, reclamando en Naciones Unidas el fin de este sistema e implantando medidas de presión como bloqueos económicos o vetando a ese país de los Juegos Olímpicos. La presión dentro y fuera de Sudáfrica llevó a que el presidente Frederick de Klerk iniciara negociaciones con Mandela, quien había permanecido en prisión desde 1964. Después de pasar casi 30 años en la cárcel, Mandela fue liberado en 1990 y 2 años después llevó a cabo junto con de Klerk la disolución del apartheid en Sudáfrica. La lucha incansable de Nelson Mandela por liberar a su país de la opresión y la discriminación le llevó a ganar el Premio Nobel de la Paz en 1993 y al año siguiente a convertirse en el primer presidente negro en la historia de Sudáfrica. Al igual que Mandela, otros activistas como Martin Luther King iniciaron desde 1955 una protesta no violenta en contra de la segregación racial en los Estados Unidos de América. El Dr. King expresó en su discurso "Yo tengo un sueño", su deseo de un futuro en el que blancos y negros coexistieran como iguales y en armonía. En reconocimiento a su importante labor en favor de la no discriminación y con tan solo 35 años de edad, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Otro caso digno de mencionar sucedió en el transporte público cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un blanco, hecho que motivó su detención y con ello una serie de movilizaciones y acciones de resistencia civil que llevaron a las personas de color a boicotear el transporte público. Como resultado, en 1964 se firmó la Ley de Derechos Civiles, la cual prohibía la segregación racial en escuelas y los centros de trabajo y en el transporte público. Al año siguiente, la Ley de Derecho de Voto otorgó la posibilidad de votar a las personas de color en los Estados Unidos. A pesar de los avances, los casos de discriminación en contra de la población afroamericana
continúan en este país hasta nuestros días. Veamos lo siguiente. El segundo movimiento actual es Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Y aunque hubo antecedentes, como el caso de Rodney King, golpeado por 4 policías blancos, lo que provocó disturbios en Los Ángeles. El movimiento se remonta a febrero de 2012 en Florida, cuando un vigilante vecinal disparó y mató a Trayvon Martin, un adolescente afrodescendiente de 17 años que paseaba desarmado bajo la lluvia. El acusado dijo haberle disparado en defensa propia, y en junio de 2013, un juez lo declaró inocente. En respuesta, Alicia Garza, una activista social de Oakland, California, escribió en redes sociales: "Gente negra, los amo, nos amamos, nuestras vidas importan". Su amiga Patrice Cullors, organizadora comunitaria en Los Ángeles, compartió el mensaje y agregó la etiqueta Black Lives Matter. Así, comenzó un movimiento por los derechos de la comunidad afrodescendiente frente a la brutalidad policial y los conflictos raciales. De hecho, la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos tiene más de medio siglo. En las ciudades sureñas existía ya una política de segregación, en la que los afrodescendientes debían obedecer normas que los separaban del resto de la población. Por ejemplo, en los restaurantes, las personas de piel blanca y los afroamericanos comían separados. El 1 de diciembre de 1955, Parks se negó a ceder su lugar a un hombre blanco y cambiarse al área destinada para los afroamericanos en el autobús en el que viajaba. Parks fue encarcelada por desobedecer las leyes. La población afroamericana organizó un boicot contra la compañía de autobuses, lo que generó cuantiosas pérdidas económicas. En 1961, la lucha afroamericana encabezada por el líder religioso Martin Luther King se intensificó. El movimiento pasó de la demanda por abolir las leyes de segregación al reclamo para otorgar el derecho al voto a todos los ciudadanos. Vemos que lo acontecido en el pasado de alguna manera termina por incidir en el presente y potencialmente ser la causa de lo que ocurrirá mañana. Así pues, una última reflexión. ¿Cómo serán las luchas por la justicia y la igualdad de derechos en el futuro? La discriminación es un fenómeno que persiste en todo el mundo y no solo en contra de la población de color, sino también en contra de otros grupos como los latinos, los indígenas y las personas con discapacidad. A pesar de las leyes y de los organismos que luchan por garantizar la igualdad y la no discriminación, el respeto a la diversidad sigue siendo una asignatura pendiente y en la que debemos trabajar todas y todos. ¿Han escuchado hablar de Rigoberta Menchú? Es una activista y defensora de la paz, la justicia social y los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala. Contribuyó a la elaboración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU. Fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Y en 1992, un año antes que Mandela, recibió el Premio Nobel de la Paz. En su discurso afirmó: "La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz". Hasta ahora hemos visto casos de discriminación en algunos lugares del mundo, como Sudáfrica, Estados Unidos de América o Guatemala. ¿Pero han sido testigos de situaciones de este tipo en nuestro país? Seguramente. Existe un sinnúmero de situaciones por las que la discriminación y la desigualdad se hacen presentes en nuestro país. Observen el siguiente video y no olviden tomar nota. Actualmente hay grupos vulnerables que sufren desigualdad, discriminación e inequidad, como las niñas, niños y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres, los miembros de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero y transexual,
los migrantes, los indígenas, los jornaleros agrícolas, los refugiados, los afrodescendientes, las personas con VIH, los adultos mayores y las trabajadoras del hogar, entre otros. Esta desigualdad económica y social incide en varios ámbitos, como el laboral, el educativo, el de la salud, la alimentación y la vivienda. Veamos algunos ejemplos. En el ámbito laboral, la desigualdad se ha manifestado como acoso y violencia, horarios de trabajo extenuantes, bajos salarios, poca o nula seguridad social y falta de reconocimiento de la actividad laboral, como es el caso de las mujeres en el trabajo doméstico. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, las mujeres ganan 34% menos que los hombres por hacer el mismo trabajo y no se les remuneran las labores que realizan en casa. El rezago en el ámbito educativo y la deserción se asocian a la desigualdad de recursos y de oportunidades, así como a las distintas expectativas sobre la educación y a las características de las instituciones escolares. Además, la educación se ve afectada por el género y las diferencias étnicas y regionales, lo cual no facilita el acceso a las oportunidades. Dos ejemplos son el rezago educativo, que incide sobre todo en mujeres de estratos bajos, y el hecho de que los indígenas registran tasas inferiores de acceso y terminación educativa. En resumen, en el ámbito educativo, las desigualdades son generadas por los recursos, el género y la condición lingüística. También son los indígenas quienes más padecen la marginación en los ámbitos social y económico, lo cual dificulta el goce de sus derechos y la visibilidad de sus exigencias. Las desigualdades actuales generan discriminación relacionada con el origen étnico o racial, el nivel educativo, el sexo, la edad, la condición social, económica y de salud, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, entre otros factores. Somos agentes de cambio. Todos debemos contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, reconocer la diversidad y el respeto a los derechos de todos. ¿Han vivido o han sido testigos de situaciones como las que se observan en el video? Erradicar este tipo de conductas empiezan por reconocerlas y por aplicar la regla de oro. No hagan a los demás lo que no quieran que les hagan a ustedes. Evitemos que por desconocimiento o por abuso la discriminación continúe dividiendo a nuestra sociedad. México es uno de los países con mayor diversidad étnica y cultural en el mundo, pero también, y por eso mismo, uno de los más desiguales y discriminatorios. Pareciera que cuanto más diverso o diversa es una persona, mayor riesgo tiene de ser discriminada o discriminado. Les invito a ver y escuchar con atención el siguiente video. Para lograr esto, la ley aborda diferentes acciones a favor de la igualdad, tales como implementar medidas que corrijan las desventajas en que se encuentra gran parte de la población, incidir para que se garantice el acceso a oportunidades y a la inclusión de todas las personas, así como acciones que ajusten las situaciones de exclusión a favor de los grupos discriminados. La ley permite que el CONAPRED investigue y atienda situaciones en las que se presentan actos de discriminación y, en su caso, implemente medidas que reparen el daño y con ello se colabore a que estos actos no vuelvan a suceder. Como vimos, el respeto a la diversidad es clave para erradicar la discriminación y la violación de los derechos humanos, no solo en México, sino en todo el mundo. ¿Y ustedes? ¿Qué tanto respetan la diferencia entre sus compañeros? ¿Creen que una sola persona puede cambiar una situación de segregación de todo un país? ¿Qué están dispuestas o dispuestos a hacer para evitar la discriminación en su entorno? Reflexionen y compartan sus ideas con algún familiar. Después de lo revisado hasta el momento, ya podemos completar nuestro diagrama de proceso histórico sobre la lucha por el respeto a la diversidad y la no discriminación. Les muestro un ejemplo en pantalla: el apartheid en Sudáfrica, la lucha de los derechos civiles en los Estados Unidos de América
el caso de Rigoberta Menchú en Guatemala y los esfuerzos en México por hacer respetar la diversidad y erradicar la discriminación. Ahora les presentamos cómo resolvimos la parte final del reto. En pantalla aparece la tercera sección del folleto donde agregamos los términos de diversidad y discriminación. Luego, incluimos nuestro diagrama y para terminar, colocamos un ejemplo de caso de discriminación, aunque ustedes puedan buscar otro sobre la lucha por el respeto a la diversidad. Recuerden que cada sección del folleto debe contener los puntos principales que hemos aprendido en cada sesión. Pueden incluir los conceptos y el estudio de un caso sobre los derechos de las mujeres, de la infancia o sobre el respeto a la diversidad. ¿Reto superado? Esperemos que sí. Para que conozcan más sobre la vida y obra de Nelson Mandela, luchador incansable por el respeto a la diversidad y la no discriminación, les recomiendo la lectura de la historieta La Pimpinela Negra, de Magnus Vermar y Marlene Wimber. Aquí les dejo la liga para que se animen a consultarla. Es muy ilustrativa y estoy segura que les llamará la atención. ¡Listo! Hemos terminado. Nos vemos muy pronto en una sesión más de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.